Alvarado Ramírez. Presente. Buenos días. Buenos días. Borja Rosas. Borja Rosas. Cardoso Zamora. Buenos días, presente. Buenos. Colín Ramírez. Buenos días, profe. Buenos días. Cruz José. Buenos días. Buenos días. Cruz Tapia. Buenos días. Buenos días. Díaz Laguna. Presente. Buenos días. Ya estás. Buenos días. Domínguez Portanel. Presente. Duarte Razo. Duarte Razo. Flores López. Presente. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos, Néstor. Presente. García Villalobos, Valeria. Presente. González Fregoso. González Fregoso. González García Rosendo Ramón. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Hernández Sandoval. Presente. Herrera Ponce. Presente. Herrera Soto. Presente, profe. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Ruiz. Geraldine. Lugo Fitz. Lugo Fitz Karime. Martínez Marcial. Martínez Marcial Guadalupe. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buen día. Rafael Achula. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Villaseñor Sánchez Mónica. Villegas Vicente. Buenos días, profe. Buenos días. Torres Pérez. Moreno Velázquez. Diego. Moreno Velázquez. Palma Díaz. Palma Díaz. Ok. Y Guardián Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. En la pestaña de contenidos semanales van a tener ya la tercera lectura. Va a ser, evidentemente, ahora sobre los sonidos del francés. Teóricamente, para el día de hoy, ya tendría que haber estado terminada la de McMahon sobre las consonantes y las vocales en inglés, entonces esta ya se cerraría y pasamos a la siguiente, que sería la de Nitz, Wilkins y Parmenter, sobre los sonidos del francés. La fecha límite sería para el 21 de octubre del 2021. Si revisan su calendario, esto quiere decir que sería la última lectura que vamos a considerar para el examen. ¿Y qué es en lo que nos vamos a centrar? Pues prácticamente en lo mismo que en el anterior. El inventario de consonantes del francés y el inventario de vocales del francés. Esta lectura es muy vieja, es de 1918, todavía sirve, todavía es funcional, y también un poco el asunto es que los trabaja de manera individual y da muchos ejemplos sobre cada uno de estos fonemas.
A algunos se les facilita su lectura, a otros no tanto, porque también tiene su grado de complejidad justo por el año en el que se edita, pero aún es funcional. Ya en las sesiones siguientes veremos cosas un poco más actuales con relación a los fonemas, pero en términos generales el inventario de fonemas, al igual que por ejemplo en español o en inglés, de esa fecha para acá, pues no ha cambiado mucho. Algunas cosillas, pero realmente pocas. Nada más me gustaría saber si todos pueden descargar la lectura. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a esta parte? ¿Sí terminaron todos de leer la del inglés o todavía les falta? Son prácticamente 2 semanas para la otra, entonces tampoco es poco tiempo, pero también depende de cómo hayan avanzado con la del inglés. Sí, tiene su grado de complejidad justamente porque presupone que ustedes ya conocen todos los conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Eh, es de las más fáciles, también debo comentar, pero sí tiene su grado de complejidad para quien no. Ok, aún no todavía falta. Bueno, hay que tratar de acabarla porque ya viene la segunda. Y les digo, no necesariamente les voy a preguntar todo lo que venga en las lecturas, pero es importante porque pues van a ser temas que estamos viendo. Es importante también que se familiaricen con los símbolos, con los fonemas, los ejemplos, para que se les facilite mucho más reconocerlos cuando se los encuentren de manera gráfica, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de esto para avanzar un poco de manera más ágil. Solamente van a ser 3 preguntas. Palma Díaz. Palma Díaz. ¿Qué es una transcripción fonémica? ¿Y cuál es otro nombre? Valeria.
Herrera Ponce. Cristian. Herrera Ponce, Cristian. Herrera Ponce, Cristian, a la una. A las 2, Cristian. Y Herrera Ponce, Cristian. A las 3. Ok. Vamos a tomar la primera representación gráfica de fonemas. Ok, no. A ver. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Luisa Villegas en el chat? La pregunta era qué es una transcripción fonémica y cuál es otro nombre. Ajá, se le llama también transcripción ancha. ¿Y qué más, Paulina? ¿Y qué representamos ahí? Eso quiere decir que ¿cuál sería el error en la definición de tu compañera Luisa? Que no es de forma gráfica, ya que en la otra... ¿No es de forma gráfica? ¿La transcripción ancha no es una forma gráfica? Recuerden que estoy preguntando transcripción ancha. La definición que está dando Luisa es correcta para la transcripción ancha. Y luego dicen por aquí, esa es la estrecha. También sería la definición, o más bien sería la definición correcta para la transcripción estrecha. Erandi, Cruz José Erandi. Cruz José Erandi. A la una. Cruz José Erandi. Ok. ¿Cuál es el problema con la definición que da Luisa con relación a la transcripción ancha? Las variaciones alofónicas. Axel, ok. Mira, sí vi que levantaste la manita y no es que no quiera que participes, pero es que ya sé que ya lo sabes. Entonces, por eso es que trato como de poner a los otros compañeros. ¿Y cuál sería entonces exactamente la diferencia, Axel? A ver, explícanos.
Me hizo sentir mal, pero Ajá. ¿Cuál es el problema con la definición de Luisa? es que según yo, la, en- la estrecha recoge más detalles, entonces ahí se incluyen las variaciones alofónicas. Si es la ancha, pues únicamente son como las fonemas, ¿no? Incluso creo que en ocasiones se llegan a utilizar bueno, los símbolos que coinciden con el alfabeto latino, ¿no? Como por simplicidad. Es como muy superficial, para llamarla de alguna manera. Sí, podríamos decir, como dicen, es más simple, ¿no? Pero efectivamente el problema con la primera definición que nos daba Luisa es que está revolviendo ambas transcripciones, ¿no? Una transcripción ancha no representa al fonema y a sus variaciones alofónicas. Solamente, como ya corrigió después, es la representación de los fonemas. Mientras que la transcripción estrecha sería la representación alofónica o la representación de las variaciones alofónicas en la lengua, que es lo que pone en la segunda definición. Hay que tener mucho cuidado con revolver esos dos elementos, ¿vale? Técnicamente son los conceptos que hemos visto en esta presentación y solamente vamos a terminar con el ejercicio que habíamos dejado inconcluso. Esto ya lo vimos. Lo del inventario fonético del español no es tan relevante. Quizá más bien el asunto de qué sería un par mínimo. Cruz Tapia. No, sí, sí participa, pero aguántame tantito, nada más déjame preguntarle a los demás compañeros. Cruz Tapia. No, o sea, no me molesta que participen, acuérdense. Lo que pasa es que me gusta que todos tengan la oportunidad, como les dije en un principio. Si la toman o no la toman ya es una cuestión de ustedes, pero me gusta que por lo menos quien yo no tengo registrada participaciones pase para que tenga la oportunidad. Ya lo demás ya no está en mis manos, ¿vale? Ok, Tapia, ¿cuál sería la definición o cómo definiríamos un par mínimo? Par mínimo. En términos fonológicos, ¿cómo definimos un par mínimo? ¿No? Es un poco lo que vimos en el ejercicio final de la sesión pasada, que eran los pares mínimos y cómo los estábamos trabajando. Ok, Alvarado Ramírez. Yeli o Jaili. No te escucho, Guadalupe. No. Si quieres volver a reiniciar, de todos modos va a haber más preguntas. A ver, Eduardo, Colin. Era cuando cambiaba una parte de, o sea, cuando tenías dos palabras y una letra de ellas le cambiaba totalmente el significado a las dos, no sé, cuando son dos palabras que son similares, pero una letra es la que les cambia todo
O sea, no me acuerdo bien de la definición, pero me acuerdo que era por ahí, ¿no? Como cuando A ver, dices, ¿por qué ¿mande? en este punto, por qué en este punto con la definición que me acabas de dar te debería de reprobar? ¿Cómo? ¿Por qué en este punto del curso con la definición que me acabas de dar te debería de reprobar? No sé, pues por no tener exactamente la definición. Vuélveme a decir tu definición. Mm, pues los pares mínimos eran cuando dos palabras se parecían, pero una letra era la que le cambiaba totalmente el significado, ¿no? Ok, que repruebes o no depende del siguiente compañero. ¿Cuál No, sería la... No, espérate. ¿Cuál sería el problema con la definición de Eduardo? ¿Qué me quiere decir? A ver, Guadalupe, que no estén todos bien. ¿Ya me escucha? Ajá, a ver, ¿cuál sería? Bueno, no sé si escuchaste la definición de Eduardo. No la escuché, pero ¿le puedo decir la mía? A ver, Eduardo, vuélvenos a decir tu definición. no, ya tengo no, ya no quiero. No, no pasa nada, solamente vuelve a... Este, pues que era Obviamente no se puede cuando probar contigo, se tenías dos puede. palabras que, Ajá. bueno, sí, eso, que no estoy usando el lenguaje es que ya tengo mi manera de aprender las cosas, pero bueno, Ajá. era cuando tenías dos palabras que eran similares, pero una sola letra era la que cambiaba todo el significado. Cuando dos palabras son similares y una letra cambia el significado. A ver, Un Guadalupe, ¿por fonema, un qué? fonema, un fonema. Mi definición es, ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, dos palabras que coinciden en todos los fonemas, ¿no? ¿En todos los fonemas? Bueno, en algunos fonemas, por ejemplo, como... Ay, profe, ya me puso nerviosa. En algunos fonemas, a Es ver, que sí, o sea, un fonema cuando es el que dice, cambia. Ajá, cuando coinciden en algunos fonemas, ¿no? Bueno, en la mayoría. también ahí vamos a reprobar a Guadalupe, a ver, en la mayoría, en los ejemplos que están ahí son pares mínimos. La descripción, ya Eduardo ya corrigió y vamos a decir que ya más o menos está bien su definición. Pero Guadalupe, ¿la mayoría de los fonemas? No, o sea, menos en uno. Exacto. Va a haber casos en los que en algunos páginas, en algunas páginas de internet o en general, en algunos idiomas, van a trabajar el diptongo como un par mínimo, ¿no? Y ahí podríamos decir, un diptongo tiene dos fonemas. En realidad es un fonema, solamente que es un fonema largo, y hay una variación en el timbre vocálico. Eso lo veremos en la siguiente parte del curso. Pero en algunas situaciones efectivamente se van a encontrar que va a haber pares mínimos en donde se van a poner los diptongos y donde parecería que hay dos fonemas que son los que producen la oposición fonológica o el contraste funcional entre dos secuencias de fonemas. Sí, porque se ayudaron entre Guadalupe y Eduardo, ¿no? Son dos secuencias, ya no quiero nada. Son dos secuencias que eso, ¿no? Secuencias fónicas que prácticamente van a ser iguales y solamente van a cambiar por un fonema y esos fonemas que están en oposición fonológica van a mantener el contraste, ya sea por uno, dos o varios rasgos de esos fonemas. Van a ser contrastivos para los hablantes de esa lengua. Y nos habíamos quedado justo en los ejercicios del francés. Habíamos terminado los del inglés y vamos a pasar ahora con estos del francés. Entonces supongo que todos tienen su tabla y no va a haber ningún problema con este ejercicio. Díaz Laguna. Díaz Laguna. Sí. El primero, por favor, el inciso A. Con tres fonema en oposición fonológica y rasgos que están generando el contraste.
con la tabla de francés es- no, 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 no imprimí esa, ¿está en material extra, maestro? Tienes la tabla del alfabeto fonético internacional. Ocupamos la misma tabla para el francés, porque los fonemas del francés también los obtenemos de esta tabla. De acuerdo a la tabla del alfabeto fonético internacional, en el primer inciso, ¿qué fonemas están en oposición fonológica y por tanto qué rasgos están manteniendo esa oposición o generando el contraste funcional entre esas dos palabras? Entonces puedo usar la tabla del español o inglés, o me enfoco La en del la de alfabeto español. fonético internacional. El alfabeto fonético internacional, ¿de qué hemos estado utilizando hasta ahora? Es que primero usamos la del español y luego usamos la del inglés, ¿no? No, acuérdense que nosotros hasta ahorita no hemos hecho ninguna tabla del español y del inglés. Hemos estado utilizando la tabla del alfabeto fonético internacional, que es esta. Ustedes efectivamente van a realizar la simplificación, pero de momento solo hemos estado utilizando el alfabeto fonético internacional, que es la general, la que ocupamos para cualquier lengua del mundo. Entonces, con base en esa tabla, hicimos el ejercicio del inglés y ahora vamos con el del francés. El inciso A, ¿cómo lo manejaríamos? ¿Cómo describo? Detalle. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Alan, para descubrir o para saber cuál es el fonema en oposición fonológica? De acuerdo a la definición que acabamos de hacer, o que acaba de hacer Eduardo y Guadalupe con relación a los pares mínimos, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar aquí para encontrar la oposición fonológica? Identificar los fonemas que causan esa. Ok, de acuerdo con la tabla, ¿cuáles serían esos fonemas? Descríbelos, por favor. El primero sería la J. A ver, también, ¿por qué deberíamos de probar a Alan? Por no usar el lenguaje técnico que ya sabemos. Descríbeme el fonema. La J es aproximante, palatal, y es sonora. Ok, ¿y el otro fonema sería? El otro fonema es. ¿Cómo se llama? Ay, no. No lo encuentro. ¿Será este? Pues el otro es fricativo, posalveolar y sordo. Ok, y entonces, ¿qué rasgos están manteniendo la oposición fonológica en esas dos secuencias? O generando el contraste funcional. Pues la J y el otro, ¿no? Pero, ¿qué rasgos? Ya me describiste los fonemas. ¿Cuáles de esos rasgos mantienen o son los que mantienen la oposición fonológica entre esos dos fonemas en el francés? Sería todo lo demás. Todo lo demás Da. que han recibido. O sea, todos los demás fonemas. La D, la E, T, A, E, todos esos. Todos esos fonemas son los que mantienen el contraste funcional.
¿Sí? ¿Alan? Mm, A ver, Domínguez Fortanet. Sí, profe. no estoy Ayúdale a seguro. Alan. ¿Cuáles serían? Ay, los que hacen contraste, pues es que uno es sordo y el otro es sonoro. ¿Nada más? No, y también, ay, es que no me acuerdo cómo se decía, bueno, que uno es postalveolar y el otro es palatal. ¿Y eso qué es? Postalveolar y pospalatal, ¿qué es? Eso era, espéreme, no era posición fonética, era modo de articulación. Modo de articulación. Revisa bien. Mm, Era, no, punto de articulación. Ujú. ¿Y nada más entonces? En sonoridad y punto de articulación está el contraste. Mm, sí, También el modo, ¿no? Exactamente, ¿no? También el modo de articulación, lo que quiere decir que en este caso los tres rasgos asociados a sí. los fonemas son los que mantienen el contraste funcional en estas palabras. Bien. Flores López, Alexia. Flores López. A la una. Flores López. A las dos. Flores López. A las tres. Vamos acumulando faltas, chicos, ¿eh? García Villalobos Néstor. Sí, El inciso B, por favor. ok. Lo que produce la oposición fonológica es la diferencia que existe entre los dos primeros fonemas de ambas palabras. Uh-huh. Pero es bilabial, oclusivo, sonoro, Uh-huh. y el segundo es fricativo, labiodental, sonoro también. Uh-huh. Entonces, ¿dónde están los tratos? ¿O cuáles son? En los que se diferencian es en su modo de articulación y en su punto de articulación. Exactamente. Y eso es lo que mantiene la oposición fonológica en estas palabras. ¿Vale? Bien. García Villalobos Valeria. Sí, profe. El C, por favor. El C. Ok. La, la S sería, bueno, sería lo que produce la oposición, sería la S y la Z. La S es alveolar fricativa sorda y la Z sería alveolar fricativa sonora. Ajá. Entonces, lo que produce la oposición sería la sonoridad. Exactamente, solamente la sonoridad. Punto y modo de articulación es exactamente lo mismo, ¿vale? Uh-huh. González García, Rosendo. El inciso D.
Ok, creo que se fue. A ver si ahorita que vuelva. Gutiérrez Madrigal. Inciso E. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Ok, estamos viendo las ¿Quién habla? diferencias, ¿verdad? Ah, sí, Antonio. Sí. A ver, explícame el inciso E. ¿El E o el D? ¿Perdón? Me dijo el E, ¿no? Sí, el E, porque el D es de Ramón, a ver si se conecta ahorita. Sí. Espérate un momento que estoy justo viendo cuál es la diferencia. O sea, no sé si esté bien, pero de entrada lo que tenemos de diferencia es que pasamos de una vocal, ¿cómo se dice? Semiabierta a una abierta. Pasamos de una vocal semiabierta a una vocal abierta. ¿Completamente seguro de eso? Ah, estamos en el inciso, perdón, sí, estaba viendo el inciso. Sí. Tienes Ay, de una semiabierta a una abierta, ah, ok. ¿Qué más? no, estoy buscando el simbolito de arriba. No me lo hagas dudar. Es que estaba viendo el inciso D. Ramón, estamos esperando tu respuesta, ¿eh? Si quieres para que la vayas escribiendo. El inciso D. Ujú. Antonio, ¿qué más? Estoy un poco perdido con con lo del símbolo de arriba. Lo estoy buscando en la tabla para ver como más o menos qué es lo que dice en la tabla que... Ah, ya lo encontré, ya, perdón. ¿Qué sería? Ambas son nasales, ¿verdad? ¿Eso es correcto? Exacto, ambas son nasales. ¿Qué más? Estoy viendo. Te falta dos rasgos. Había un punto que nos había enseñado que era cuando estaban del lado izquierdo del punto en la sección de vocales. Cuando está el punto, las que están del lado Ujú. izquierdo eran... Es que se me fue la palabra totalmente. Revisa la tabla. En la tabla tienes todo. No necesitas en muchos sentidos acordarte de lo que dije, ¿no? Pero en la tabla tienes todo. Tiene Sí que... es cierto, ahí dice. Ujú. Abro el de español que... Ramón, ¿sí tienes la D o no puedes, Ah, sí, y ambas son no labializadas. ok, falta un rasgo? Ya me dijiste, una es semiabierta y luego otra es abierta, las dos son nasales y las dos son no labializadas. ¿Qué falta? ¿Ambas son sonoras? Por default sabemos que las vocales son sonoras a menos que se indique lo contrario. ¿Ese es un rasgo relevante para describirlas? ¿Cómo, perdón? ¿Qué fue el último, perdón? ¿Ese es un rasgo relevante para describir las vocales? Me parece que no.
Entonces, ¿cuál sería el que falta? Es lo que estoy intentando ver. Ramón, no me has contestado. ¿Sí me escuchas o no? Ramón García, te veo, pero no te escucho. Ni te leo porque no me escribes. No tiene Entonces, que ver ¿cuál con es que sí, creo que ya lo vi, pero ¿las dos son acentuadas? La acentuación en francés específicamente, ustedes ya más o menos saben esto, es relevante fonológicamente en términos de distintividad. Pues sí, ¿no? A ver, tu participación depende del siguiente compañero. Ok. Vamos a ver. Hernández de Paz. Ya vale. El inciso es, ¿qué le falta a José Antonio para determinar los rasgos de los fonemas? Y entonces hablar del contraste. ¿Qué es descendente y ascendente? Ah, chicos, no. A veces sí me dan ganas como de pegarme un tiro porque no puedo. Ok. Hernández Sandoval. Bueno, no, tampoco. Para hacerlo de. A ver, ¿sabes? ¿Qué es lo que le falta a José Antonio para que nos describa adecuadamente su fonema? Bueno, estamos en la E, ¿verdad? Ajá. La primera dijo que era una anterior semiabierta no labializada. Y en la segunda, José Antonio mencionó el rasgo anterior. no, creo que no. No, profe. Entonces, ¿qué le faltó? Lo de anterior. ¿Y cuál otro? Y bueno, semiabierta, no labializada y nasalizada. Eso sí lo dijo. Y después la siguiente. La siguiente es posterior abierta, no labializada, Sí. nasalizada. Ok, y entonces los rasgos que mantienen la oposición fonológica serían. En lo que lo pienso, El modo de articulación ¿y cuál otro? y el punto de articulación. Ok, efectivamente, modo de articulación y punto de articulación son los que están produciendo el contraste en estas dos secuencias. Denme un minutito, por favor. Ya, perdón. Hernández Sandoval, ¿verdad? Sí, profe.
les dije. Ok. Herrera Soto. Dígame, profe. El inciso D. ¿Dónde, profe? No entendí, ¿cómo? El inciso D. D. A ver, entonces, a ver. Oh, permítame. Estoy abriendo aquí el AFI. Alejandro. Ujú. El inciso D. No lo encuentras. Ok. Jiménez Ábalos. Mónica. Sí, la E, ¿verdad? La D. La D. Ujú. A ver, permítame. Por ejemplo, la de Plat, la primera, sería Ujú. anterior abierta, no labializada. Ujú. Y la otra, la de la derecha, sería posterior abierta, no labializada. Y mm, mm, mm. Espera, por favor. Velarizada. Velarizada. En francés tenemos vocales de velarizada. O sea, teóricamente ustedes ya más o menos conocen los fonemas del francés porque los han trabajado en sus clases de comunicación en francés en general. ¿Tenemos vocales velarizadas que sean fonemas? No. No sé, tú dime. ¿Qué tipo de vocales tenemos en el francés que sean fonemas? Mónica.
¿Qué tipo de qué? ¿Vocales? ¿Qué? ¿Y qué tipo de vocales tenemos en francés que sean fonemas? Mm, no sé. Ok. ¿Martínez Maciel? Ah, no, perdón, me salté a Lugo Fitz, Karime. Karime. ¿Yo, profe? Sí, ayúdame con la D. Ok, creo que... Ah, ¿a mí o a la...? Ah, hay otra Karime. ¿A mí o a la otra Karime? Ah, creo que era la otra, Lugo Fitz. Sí, ok. No te escucho, Karime 2. No, no es cierto. Lugo Fitz. ¿No te la sabes? Ok, a ver, entonces. Conste, chicos, ¿eh? El problema, les digo, es el examen. Pero ustedes saben. Rafaela, chula. Diana, Rafaela, chula. A ver, ¿qué me comentaste? Prácticamente todos los fonemas son los mismos, solamente cambian la vocal A, ya que una es nasalizada y la otra no. ¿Es el único rasgo que cambia? Solamente es que una es oral y la otra es nasal. ¿Qué más? ¿Sí me escucha? Ujú. Bueno, la primera es abierta, anterior, no labializada. Y la segunda es posterior, Ujú. abierta, labializada. No Labializa. labializada, Ajá. ¿Qué más? pero el rasgo que lo cambia es también porque esta es nasalizada y la otra no. ¿Y cuál sería el otro rasgo que estás olvidando? Ya dije el punto, ¿no? De articulación. ¿Qué El sería? modo. A ver, decídete, punto o modo. El punto. ¿Qué serían los rasgos de? Posterior y anterior. Ok, y entonces el primero es el punto de articulación, el segundo, como bien dijiste, oral y nasal, ¿vale? Sí. Como ven, no siempre es tan sencillo, necesitan sí prestarle atención para no cometer errores con relación a esto. ¿Por qué es importante comprender esto? En términos cognitivos, porque ustedes ven la descripción fonética de la palabra y ustedes ya saben que la pronunciación va a ser prácticamente igual y solamente va a haber cambios en un solo fonema. Y ese cambio fonémico va a depender de punto de articulación, modo de articulación o sonoridad. Es decir, solamente hay que prestar atención a uno de esos tres rasgos o a los tres para generar el contraste y vamos a poder pronunciar la palabra de manera adecuada. Este es en realidad un poco, claro, eso solamente sucede con los pares mínimos. Ya veremos, ya verán ustedes que cuando se enfrenten a los diccionarios, pues no es así de sencillo. No es como que los diccionarios tengan pares mínimos para todas las palabras, sino simplemente para determinadas secuencias que sí tienen la propiedad de o a las que se les puede aplicar la prueba de conmutación. Con eso terminamos esa presentación.
Y vamos a pasar ahora sí a los fonemas del inglés. ¿Ya ven la presentación? Sí, profe, sí se ve. Déjenme llegar a ella porque yo no la veo en mi computadora. Vamos a comenzar con nuestro momento Unitec, como siempre. Concebimos a la familia como el núcleo que ordena y da sentido a la sociedad y a la empresa, como el elemento que promueve la generación de valor agregado, empleo y bienestar. E interrelaciona a la familia con el trabajo y la economía. El avance de la humanidad se sustenta en el desenvolvimiento armónico de ambas instituciones. Y con este fragmentito vamos a dar pase al tema de fonemas del inglés. El objetivo de esta presentación es que el alumno conozca, reconozca, describa y aprenda los fonemas del sistema lingüístico del inglés o sistema fonológico para mejorar su comprensión sobre el idioma y sus prácticas de pronunciación. Vamos a ir uno por uno. Algunos, como siempre pasa con prácticamente todas las lenguas, fonemas van a ser familiares para nosotros porque evidentemente también los tenemos en español, pero algunos otros no, van a ser más difíciles de identificar. Totomoch Torres. Vamos a comenzar con las consonantes. Un momento, ya perdí ahora la ventana de... Totomoch Torres. Vamos a comenzar con las consonantes. Descríbeme esta, por favor. Es facilita, ¿eh? Papita. Ah, nada más para recordarles. En teoría ustedes tienen ya su copia del AFI impresa para ir coloreando los fonemas del inglés y al final de esta presentación puedan ustedes realizar la simplificación que les voy a pedir para cargarlo a Blackboard. No se les olvide. Entonces, ustedes tienen la hojita, están utilizando cualquier color X para ir coloreando los fonemas del inglés y a la hora de hacer la simplificación no vaya a haber problemas o mayores dificultades, ¿vale? Entonces, Miriam. Profe, perdón por interrumpir. Todas estas consonantes es del inglés, ¿verdad? Todo esto es... Sí. Ok. Todo lo que vamos a ver en esta presentación son fonemas del inglés. Gracias. Que también te lo tienen en la primera lectura, ¿no? Ok, se desconectó. Vamos a ver si después vuelve a conectarse. Villegas Vicente. Facilita, María Luisa. ¿Cuál es la descripción de ese fonema? Ahorita regresa, ¿eh? Ahorita vuelvo a pasar la lista. Villegas Vicente. Villegas Vicente, María Luisa. A la una. Villegas Vicente, María Luisa. Tiene problemas con su computadora, como que se le traba. Ah, ok. Pero Entonces, yo creo que ahorita le contesto, un segundo. Luisa. Bueno, si no ahorita, volvemos. Torres Pérez. Etna. Sí, perdón. El fonema, por favor.
Es, según yo, nasal, bilabial, sonoro. Exactamente, facilito, lo tenemos también en español. Nasal bilabial sonoro en palabras como make, ¿no? El primer fonema. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a ir escuchando, o bueno, vamos a presentarlo de esta manera. Vamos a ir viendo, porque tenemos varias herramientas. Voy a ir presentándoles algunas para que también les vayan conociendo. Una de ellas es la que tiene la Universidad de Columbia, o British Columbia, en donde tienen un repositorio de sonidos o de estos fonemas, y en algunos casos tienen el video en el que se presenta la forma en que se articula ese sonido. Si van ustedes a la página de University of British Columbia, van a encontrar esta herramienta que se llama Enunciate, y van a tener aquí los sonidos de las lenguas del mundo. En el primero van a encontrar consonantes, también las realizaciones, otro tipo de realizaciones. Si ustedes van a este cuadro y le dan clic al fonema en cuestión, déjenme ver si tiene, van a encontrar dos videos. Un video en el que van a tener por así decirlo, la representación física en un humano, ahí tienen la lengua, y mientras pronuncia el fonema, vamos a ver cómo se mueve la lengua, y luego un gráfico en donde solamente se ve cómo, de manera gráfica, valga la redundancia, la articulación del fonema. Vamos a ver el primero. Me dicen si lo ven, si lo escuchan. Aquí, como ven, no tenemos que la lengua se mueve hacia ninguna parte, quizá solamente el asunto del dorso. El problema con este tipo de imágenes es que no se ve la parte velar, entonces no vemos cómo el velo abre también las fosas nasales, pero sí estamos viendo el punto de articulación de los labios, y la lengua que sube un poco, pero deja abierto el conducto vocal, y también va a dejar abierto el conducto nasal. Y entonces se va a pronunciar la consonante. Otro problema que tienen este tipo de representaciones es que no vemos la vibración de las cuerdas vocales. Entonces no vemos que efectivamente las cuerdas vocales están vibrando mientras ese sonido se está pronunciando. ¿Sí? Ahorita regresamos contigo, Luz. Entonces, se pueden ver este video. En algunos casos solamente aparece este video. Y el otro es el que sería el gráfico, en donde sí se muestran todos los componentes. Solamente no hay sonido, pero aquí vemos vibración de cuerdas vocales, los labios se cierran, el conducto bucal queda abierto, también el conducto nasal. No, evidentemente el aire pasa más por el conducto nasal y sale por la nariz. Entonces, esa sería la manera en que se pronuncia ese fonema. Ma. Nosotros lo podemos pronunciar sin ningún problema porque es parte de los fonemas del español, ¿no? Profe, si está hablando, creo que no se escucha, creo que está muteado. Ah, sí, perdón. Por alguna razón me metí. Les decía, tenemos también además de esa herramienta que les acabo de presentar, esta otra que se llama Voice and Speech Source,
Y en ella van a encontrar, si ustedes entran, van a encontrar una parte en donde déjenme voy a la página de inicio. De todos modos, estos enlaces los voy a poner en Blackboard para que ustedes los tengan a la mano, pero si quieren entrar también de una vez, van a encontrar en el menú uno que dice IPA Charts, le dan ahí en Charts Overview y los va a llevar a esta página. Y en esta página ustedes van a encontrar los bancos de sonidos asociados a cada uno de los cuadros del AFI. Si nos vamos a la parte de las consonantes, aquí le pone pulmónicas, o como sabemos, infraglotales, porque se producen al salir el aire, y le damos clic a cualquiera de los fonemas, nos va a dar la pronunciación de ese fonema. Ma, ama, ma, ama, Es muy conveniente que ustedes en general tengan una herramienta de estas a la mano porque nosotros no podemos revisar la pronunciación de todas las palabras, tampoco podemos hacer este ejercicio en un curso como este, pero cuando ustedes busquen los fonemas o busquen alguna palabra en un diccionario como Word Reference, también lo abriremos durante esta presentación, y encuentren la transcripción de la palabra, siempre es bueno tener una herramienta en la que ustedes pueden apoyarse para escuchar el sonido del fonema en cuestión, ¿vale? Les voy a pasar el link por el chat y vamos a pasar al siguiente, porque sí me interesa que ya avancemos. Ahí está el del banco de sonidos. Y ahora sí, vamos con el siguiente. Luisa, ¿este fonema cuál sería la descripción? ¿Es en la tabla del AFI, profe? Sí. Acuérdense que siempre nos vamos sí. a hablar de Es oclusivo, bilabial, sordo. Exacto, oclusivo, bilabial, sordo. Entonces ya sabemos que la pronunciación es en los labios, vamos a cerrar los labios, va a haber un momento explosivo que va para sacar el aire y las cuerdas vocales no van a vibrar. Pu, 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 pu. Lo vamos a encontrar en palabras como repeat o hey. Y aquí es importante esta distinción, vean, les estoy presentando ya una transcripción estrecha, porque en inglés tenemos una particularidad con las consonantes oclusivas sordas, que siempre en posición inicial de palabra o en posición de ataque silábico, estas consonantes se van a aspirar, perdón, en inicio de palabra. Pay, por eso decimos pay y no pay. Si pronunciáramos como en español, diríamos pay, pero en inglés esta consonante se aspira. Es una de las reglas alofónicas más importantes del inglés, por eso se las pongo aquí. Y en los demás contextos esto no ocurre. Por ejemplo, en repeat no vamos a obtener necesariamente esta aspiración. Repeat. En palabras como spin, tampoco la tenemos, ahí está formando parte del ataque junto con la S. En palabras como, sí, principalmente esas, no vamos a tener ese sonido aspirado en esta consonante. Vamos a... Nada más vamos a ver el video para ver la articulación, pero vean también por qué es tan importante. En muchos sentidos ese es el propósito del AFI. Nosotros no necesitamos el AFI para saber cómo vamos a articular, no necesitamos un banco de sonidos para saber cómo vamos a articular ese sonido. Ya sabemos que tenemos que juntar los labios, que no tenemos que hacer vibrar las cuerdas vocales, también sabemos cómo detectamos si están o no vibrando. Ponemos la mano ahí en la manzana de Adán o en esta parte de la tiroides y si no se siente la vibración, las cuerdas vocales no vibran. Si se siente la vibración, las estoy haciendo vibrar. Y sabemos cómo va a ser el modo de articulación. Generar una explosión con los labios. Pu, pu, pu.
y sacar obviamente el aire porque la consonante va a ser infraglótica, es decir, necesitamos expulsar el aire y ese aire debe ser interrumpido por los labios y luego generar la explosión cuando sacamos el aire. Vamos al sonido de la P o de la oclusiva y vamos a tener otra vez los dos videos. Vean cómo la lengua tiene prácticamente la misma posición que la nasal que acabamos de ver. El problema aquí es que, vuelvo a repetir, no se ve la parte del velo, entonces no vemos cómo está cerrando el conducto nasal, pero está cerrando el conducto nasal, y las cuerdas vocales no están vibrando. Pero en términos del punto de articulación y la posición de la lengua es prácticamente la misma que en la nasal. Y luego la representación gráfica. Vean cómo aquí sí se ve, las cuerdas vocales no están vibrando, el aire pasa directamente a la cavidad vocal porque el velo y la úvula están cerrando el conducto a la cavidad nasal y la explosión se genera en los labios. Pu, 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 pu. Y obviamente en la variación alofónica además tenemos que aspirar el sonido. Po, pa, 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 pei, pei. Entonces, si ustedes se percatan, no necesitamos necesariamente escuchar el sonido para producir el fonema. Esa es una de las grandes ventajas del AFI. Obviamente, los recursos actuales nos permiten tener, por ejemplo, esos bancos de sonidos en los que pues, nos apoyamos también para saber si estamos pronunciando adecuadamente ese fonema, ¿no? Ok, vamos con el siguiente. Moreno Velázquez, Diego. Sí, profe. Este fonema, por favor. ¿No es una oclusiva bilabial sonora? Ajá, oclusiva bilabial sonora. ¿Qué vamos a esperar entonces? Lo mismo que en la consonante anterior. Se va a articular con los labios. Vamos a tener que el momento explosivo se va a dar justamente en ese punto de articulación. Cerramos los labios para que no pase el aire y los abrimos inmediatamente. Y sabemos que ahora sí van a vibrar las cuerdas vocales. Entonces, es prácticamente la misma posición, modo de articulación que la consonante anterior. La diferencia es que solo vibran las cuerdas vocales. Lo vamos a encontrar en palabras como bath. Vamos a ver el video. Ahorita voy contigo, Karim. Vamos a esta consonante. Como es una página que está enfocada a los fonemas del inglés, prácticamente todos los fonemas del inglés tienen los dos videos. Vamos a ver el primero. Vean, es otra vez prácticamente la misma posición articulatoria que vimos en las consonantes anteriores, tanto en la nasal como en la oclusiva. Lo que no estamos viendo, evidentemente, es la vibración de las cuerdas vocales y la apertura de la cavidad, perdón, el cierre de la cavidad nasal. Esto lo vamos a ver en este video. Vean, vibración de cuerdas vocales, las cuerdas vocales están abajo. Vibra, sale el aire por la cavidad oral y el momento explosivo se genera en los labios.
es una consonante que también tenemos en español, entonces no tendríamos con él tampoco ningún problema. Les digo, principalmente con los oclusivos sordos, que tienen esa característica que no necesariamente tienen en el español, que sería la aspiración. Palma Díaz, Valeria. ¿Cómo describimos este fonema? Ahorita, voy por número de lista, aguántenme. Ya les dije que necesito que pasen todos. Es que si no, el problema es eso. No me gusta ser injusto, entonces necesito que todos tengan la oportunidad. Fricativa, labiodental sorda. Fricativa, labiodental sorda, efectivamente, también la tenemos en el español y ya sabemos nuevamente qué es lo que vamos a realizar. El punto de articulación es labiodental, entonces los labios se van a pegar a los dientes superiores. Va a ser un sonido fricativo o turbulento y no va a haber vibración en cuerdas vocales. Profe, una duda. En el AFI ya estoy localizando donde dice labiodental, fricativa, pero donde, por ejemplo, en el fonema anterior y en este, ¿en qué parte se encuentra lo de sordo, sorda o sonora? Ok. Sí me voy a pegar un tiro porque se lo expliqué como 3 veces, pero vamos otra vez. Ustedes tienen en cada AFI, en el AFI tienen columnas, ¿no? Cada una de esas columnas, a cada una de esas columnas le podemos dibujar una línea imaginaria en medio y tienen que leer la instrucción que dice abajo de ese cuadro. Las consonantes alineadas a la izquierda son sordas, las alineadas a la derecha son sonoras. Entonces, si en cada columna, por ejemplo, ¿quién me preguntó? Yo, profe. Déjame revisar. Vuélveme a hablar porque necesito ver. ¿Tu micrófono? No, Sí, yo. Es que, Alejandro, sí. Por ejemplo, en la columna de las labiodentales, podemos dibujar en medio una línea imaginaria que nos divide este símbolo, el sonido de la F, y el otro fonema que estaría representado por la V latina. Y si leemos la instrucción de abajo, sabemos que entonces el fonema que está a la izquierda es sordo y el que está a la derecha de esa línea imaginaria es sonoro. ¿Sí o no? Oh, ok, profe, sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Entonces, ¿dónde estábamos? Como bien decía Valeria Palma, estamos ante una fricativa labiodental sorda. Repito, ya sabemos dónde vamos a articular, vamos a pegar el labio a la zona de los dientes, vamos a producir turbulencia, es decir, vamos a dejar que el aire salga de manera continua entre ese toque entre los labios y los dientes y no vamos a vibrar cuerdas vocales. Fine, fine. Este fonema también lo tenemos en español, entonces no hay tampoco gran inconveniente con él. Vamos a revisarlo en la tabla. ¿Dónde estás? Aquí estás. Fa, a, fa. A, fa, a, fa. Fa, a, fa. Aquí es difícil ver, les digo otra vez, aquí es importante por el sonido, es difícil ver la articulación en la boca, pero vean cómo la posición está cambiando, los dientes de abajo se están pegando hacia los dientes, fa, 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 fa,
solamente que la pronunciación es más relajada, entonces se ve prácticamente como si la cerrara. La lengua otra vez no genera posición articulatoria porque no estamos en sonidos labiodentales, alveolares, donde vamos a ver ya que la lengua se empieza a mover. Estamos articulando con labios y dientes. No está, aquí tampoco se ve que solamente se abre la cavidad bucal y que no vibran las cuerdas vocales. Lo vamos a ver en el siguiente. Vean, no está vibrando las cuerdas vocales. El aire sale por la cavidad oral. Los dientes, el labio de abajo se pega a los dientes. Aquí no se están tocando los labios. Se pegan a los dientes superiores. Y por ahí sale el aire de manera continua. Vean, no tenemos oclusión, es decir, no hay bloqueo del aire, sino que lo expulsamos de manera continua y así producimos, perdón, el sonido fu, fu, fine, fine. Palma ya, Valeria. El siguiente fonema, por favor. Fricativo labiodental sonoro. Este sí es relevante porque este no lo tenemos en español y va a ser un fonema del inglés y del francés. Sabemos cómo se va a articular, va a ser prácticamente la misma posición, o más bien es la misma posición articulatoria que la anterior. El asunto aquí es que vamos a vibrar las cuerdas vocales. Entonces, los labios inferiores se pegan a los dientes, se deja salir el aire de manera continua y hay que hacer vibrar las cuerdas vocales en esa emisión. Vote, vote, Este sonido es relevante porque sí es distintivo en inglés. Vamos a revisar cómo se articula y lo vamos a escuchar también en la otra aplicación, perdón, en el otro banco. Aquí hay un cambio de la posición de la lengua, aunque les digo, eso no es tan relevante en la articulación del fonema. Tampoco se ve nuevamente, por eso el video de esta naturaleza no es tan bueno, porque no estamos viendo los otros puntos. Pero aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Los labios se están pegando a los dientes superiores. El aire está saliendo de manera continua, no estamos oponiendo resistencia de manera profunda, es decir, no hacemos una oclusión completa. Las cuerdas vocales vibran, es lo que no se ve aquí, y solamente se deja salir el aire por la cavidad oral. Vamos a ver el diagrama. Tenemos vibración de cuerdas vocales, vean, están vibrando. El aire sale por la cavidad oral y tenemos la misma posición articulatoria que la anterior. El labio se pega a los dientes superiores. Vean cómo en el esquema la lengua ni siquiera se mueve porque no es un factor determinante para la producción de este sonido, sino donde se produce la fricación, que sería entre los labios y los dientes. Vote, vote.
No decimos vote, porque ese sería el fonema del español, sino vote, vote. Entonces, este sí hay que tenerlo en consideración. Es quizá uno de los fonemas con los que más hay que practicar, porque no lo tenemos ni en español, perdón, no lo tenemos en español, pero sí lo tenemos en francés y en inglés, ¿vale? Guardián Sánchez. Guardián Sí, Sánchez. dígame. Este fonema, por favor. Es un fonema dental fricativo sordo. Dental fricativo sordo, efectivamente, tampoco lo tenemos en español. Este es muy importante tenerlo en cuenta. Sabemos que se va a articular con la lengua en los dientes. Va a ser fricativo, es decir, vamos a dejar que el aire salga de forma turbulenta cuando se tocan la lengua y los dientes, y no va a haber vibración en las cuerdas vocales. Think, think. Vamos a ver el video. Aquí la posición de la lengua esperamos que cambie porque se va a pegar a los dientes. Vean cómo la lengua se adelanta hacia la zona de los dientes. Ta, ta, ta. En ese punto donde se tocan la lengua y los dientes es donde se produce la fricación, el aire adquiere la turbulencia. Aquí otra vez lo que no vemos es que las cuerdas vocales no están vibrando y que el aire solamente está saliendo por la cavidad oral. Este fonema lo tenemos en español peninsular, es decir, en el español de España, pero no en el español latinoamericano. Por lo menos no en prácticamente toda la zona de Norteamérica, que sería México, luego Centroamérica. Vamos a ver el video gráfico. Aquí es donde vemos no hay vibración en las cuerdas vocales. El aire sale por la cavidad oral, pero vean cómo aquí ya la lengua se adelanta para tocar la parte inferior de los dientes superiores. Fa, 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 think, think. ¿Sí? Este fonema, otra vez, nosotros como hablantes del español en México, no lo tenemos, entonces también es relevante que lo practiquemos. Vamos a escucharlos también en esta otra página. Los que acabamos de ver sería este, el fricativo labiodental sordo, que no lo tenemos en español. El fonema dental fricativo sordo. Think, think. Ya le decía la respuesta. Bueno, a ver, ahora sí, preguntas abiertas. ¿Quién quiere participar?
Abigail, dame la descripción de ese fonema, por favor. Sí, es dental fricativa sonora. Dental fricativa sonora. Efectivamente, este fonema es el dental. No me bajen la mano los demás, vamos por partes. Ay Dios, aquí está. Fricativa dental sonora. Vamos a tener la misma posición articulatoria que la anterior. Lengua hacia la punta de la lengua hacia la parte inferior de los dientes. También un sonido turbulento, es decir, vamos a dejar salir el aire de manera continua. La diferencia es que las cuerdas vocales van a vibrar. This. Vamos a escucharlo en el video. Vamos a ver el primero. Nuevamente, ¿qué esperamos ver en el video? La misma posición articulatoria que la anterior, lengua hacia los dientes, pero no vamos a ver aquí la vibración de las cuerdas vocales ni la salida solo por la cavidad oral. Es otro fonema que no tenemos en español. También es relevante su práctica porque no estamos acostumbrados a su pronunciación. Aquí vemos vibración de cuerdas vocales. El aire sale por la cavidad oral. Y nuevamente, la lengua se echa hacia la zona de los dientes superiores, ¿no? Tocando la zona inferior de los dientes superiores. This. This. Como pueden ver, son muy útiles los videos y también los bancos de sonidos porque nos ayudan a comparar nuestra pronunciación con la pronunciación de ese fonema. Obviamente, como les comentaba antes, los fonemas no los pronunciamos así, ¿no? Siempre se unen con los siguientes fonemas. Lo importante es practicar, por ejemplo, la pronunciación de los fonemas que no conocemos o que no son familiares para nosotros, como este. Vamos a escucharlo aquí. Sí. Ok. Fue García Morales. Les dije que no bajara su manita, como García Villalobos Valera la tiene alzada. A ver, Valeria, el siguiente. Todavía no veo su pantalla, profe. Ah, perdón, creo que todavía no le he compartido, ¿verdad? Ah, sí. ¿Este fonema? Ok. Es alveolar nasal sonoro. Exactamente, alveolar nasal sonoro. ¿Qué vamos a esperar entonces? La lengua se va a echar hacia la zona de los alveolos, el bordecito que tienen después de los dientes. Vamos a cerrar, esa posición articulatoria va a cerrar la cavidad oral. Vamos a pasar el aire hacia la cavidad nasal y las cuerdas vocales van a vibrar. Nine. Vamos a escuchar el fonema. Nasal alveolar sonoro.
Vean cómo la punta de la lengua, aquí sí se nota, se pega hacia la zona de los alvéolos, se cierra la cavidad oral, el aire no sale por aquí, sale por la nariz, ahí es donde se genera la nasalización. Y no vemos aquí, pero las cuerdas vocales están vibrando. Tampoco debería causar tantos problemas porque es un fonema que tenemos en español, ¿no? Cuerdas vocales vibrando, se genera la articulación alveolar. Vean, la lengua sube a ese bordecillo que les digo, la parte de los alvéolos, y se abre la cavidad nasal para sacar el aire por ahí. No, no, no. Ok, Karime, el siguiente. Sí. Es alveolar oclusiva sorda. Exactamente, alveolar oclusiva sorda. Vamos a tener otra vez una articulación alveolar como esta, solamente que ahora el aire va a salir por la boca, es decir, va a ser un sonido oral y por tanto vamos a generar un momento oclusivo. El aire, la explosión se va a generar entre la lengua y los alvéolos y luego va a ser una consonante sorda, entonces no van a vibrar las cuerdas vocales. También, como estamos ante una oclusiva sorda, vamos a tener el fenómeno que la consonante oclusiva sorda anterior. Al inicio de palabra se va a aspirar. Time, time, time. No decimos time, porque así sería la pronunciación con nuestra T en española. Time, time, time. En los demás contextos, esa aspiración no va a suceder. Pero vean cómo aquí tenemos la otra oclusiva sorda que no hemos visto. Diríamos cat, cat. Este es, les digo, el rasgo más importante de estas consonantes. La articulación no habría ningún problema porque es más o menos como la española, aunque la española se articula en los dientes, solamente hay que subir un poco la lengua. Y el problema quizás sea el asunto de la aspiración, pero eso con la práctica y escuchando se darán cuenta que aparece esa aspiración. Vamos a ver el video. Alveolar sordo oclusivo. Esperamos entonces la misma articulación que la anterior. Bueno, solamente que en este caso no veremos en este video, pero aquí se abriría la cavidad oral y no habría vibración en las cuerdas vocales. Ta. Vean cómo, si ustedes la pronuncian con los alvéolos van a obtener ese sonido. Ta. No van a tener el sonido tu como en el español, sino tu. Ta. Eso sí es muy relevante, ¿no? En español, esta consonante es dental, como en francés. En francés y en español pronunciamos esa consonante dental. Tiempo. Teoría. Y pegamos la lengua a los dientes.
Lo mismo ocurre en francés. En inglés la lengua va hacia los alvéolos. Tu, ta, ta, a, ta. Vamos a ver el otro video. Déjenme. El gráfico. La lengua va hacia los alvéolos. Perdón. Vean, el aire se cierra la cavidad nasal, el aire sale por la cavidad oral y no hay vibración en las cuerdas vocales. Les digo solamente aquí lo que faltaría, que es un rasgo alofónico, pero los hablantes del inglés lo escuchan, aunque no sea significativo, la aspiración, ¿sí? La aspiración es un fenómeno muy importante en esas consonantes. Y vamos a escucharlo alveolar. Ta, 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 ta. Este es el sonido alveolar, ¿sí? Vamos a ir con yo creo que con la última del día de hoy, porque ya se acaba la sesión. Paulina Ramos. Sí, profe. Es alveolar oclusiva sonora. Alveolar oclusiva sonora. Alveolar oclusiva sonora, vamos a tener exactamente lo mismo. Posición articulatoria, lengua hacia los alvéolos. Oclusión, es decir, vamos a generar un proceso explosivo y van a vibrar las cuerdas vocales. Day, day. Por eso esa palabra suena diferente en inglés que en español, ¿no? Nosotros pronunciaremos day, pero ellos dicen day. Vamos a ir al video. Vean, otra vez tenemos la lengua adelantada hacia la zona de los alvéolos, perdón. ¿Qué es lo que no vemos aquí? La vibración de las cuerdas vocales, que es el rasgo que diferencia o contrasta este fonema con el anterior. A verlo aquí. Vibración de cuerdas vocales, el aire sale por la cavidad oral y es el mismo punto de articulación y modo de articulación que el anterior. Da, a, da, day. ¿Sí? Vamos a escucharlo en el 4. Da, da, odd, da, odd. Ad. Creo que nos da tiempo todavía uno más. Vamos con Cardoso Zamora. Cardoso Zamora.
Creo que no está Sonora. Ok. Es alveolar fricativa. Ajá. ¿Qué más? Sorda. Exacto. Alveolar fricativa sonora. Tampoco deberíamos tener problemas con esta consonante porque la tenemos en español. ¿Qué esperamos otra vez? Misma posición articulatoria, la lengua va hacia los alvéolos, solo que ahora en lugar de producir una oclusión, vamos a sacar el aire de manera continua, sin vibración de cuerdas vocales. Su, 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 su. Vamos a escucharlo en el video, que saldrá mejor que lo que me sale a mí. Lo tenemos en palabras como en sí, vean, otra vez la lengua la tenemos hacia los alvéolos. Lengua hacia los alvéolos. Lo que no se ve aquí es la fricación, en el sentido de que aquí generamos un movimiento continuo de salida de aire. La cavidad oral está abierta, la nasal cerrada y las cuerdas vocales no vibran. Vamos a ver el básico. Cuerdas vocales sin vibración, salida por la cavidad oral, posición articulatoria alveolar, la lengua se pega a los alvéolos, y la salida del aire es continua, que sería la fricación. Sa, si, 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 si. Tampoco habría de tener tanto problema porque es un fonema que tenemos en español, ¿sí? Vamos entonces a dejarlo hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Todos están haciendo o coloreando los fonemas en el cuadro, teóricamente, entonces nadie debería tener después ningún problema para ir realizando la simplificación. Yo creo que para la siguiente sesión ya estaría abierto el entregable para los que terminamos esta presentación la siguiente clase, o si no la que sigue, pero sí me interesa que terminemos antes del examen todos los fonemas, tanto del inglés como del francés. Entonces, ninguna pregunta, duda. Para los que después ya no quisieron participar, no se sientan mal, chicos, participen, solamente que den chance a los demás de también participar, ¿vale? El examen va a ser dentro de 2 semanas, de la semana del 25 por ahí, en esa semana va a ser el examen. Todavía no nos dicen bien qué día, pero en esa semana será. Les explico si quieren la siguiente semana, que traen gaitas de animales. Lo de la simplificación se los explico si quieren la siguiente semana, pero ahorita ustedes ya van coloreando sus fonemas, ¿vale? Para que ya no les vaya a resultar complicado la siguiente semana, ¿vale? Bueno, entonces, si no, nos vemos el jueves, ¿vale? Descansen, bye. Que tengan buen día, bye, bye. Qué bueno que te gustó, Toño Madrigal. Nos vemos, bye.